Hola, mi nombre es Gonzalo. Soy operador de radio desde los 12 años. Sí, 12 años. Eh, Les voy a comentar en este podcast que hago por primera vez eh, cómo es que me inicié en esta profesión tan maravillosa, cómo es que me atrajo esta profesión tan maravillosa que es la radio y básicamente lo que es la producción y la operación técnica. ¿Sí? Siempre en mi casa se escuchó mucha radio. En aquellos entonces mucho AM, ¿sí? Por los años 80, ¿sí? Se escuchaba mucho AM. eh, Esos maravillosos tangos, algún que otro programa de deportes, ¿sí? Generalmente los domingos el fútbol, que se escuchaba todos al lado de la radio, ¿sí? Sentados alrededor de la radio, y el abuelo, ¿sí? Que era el más grande de la casa, era el que manejaba, el que tenía el mando de la radio, ¿no? Y crecí desde muy chico con eso, de queriendo saber cómo, cómo, cómo salía esa voz de ahí, cómo salían esos gritos, cómo salía esa música de ahí, ¿no? Cruzando la escuela primaria, turno de la tarde, antes de la última clase, de la última campanada, digamos, que era a las 5 de la tarde, y me escapaba por una ventana y me iba a una radio que quedaba enfrente de la escuela a la que yo asistía, ¿no? Esa radio, largas horas, pasaba música y música, y cada tanto se escuchaba una vocecita que decía el nombre de la radio y que daba algunas publicidades, y yo estaba enloquecido, que quería saber cómo se hacía eso. Entonces vi que había una ventana abierta, y por un banquito que había ahí al lado de la ventana, me trepé y salté hacia adentro de la radio. Y wow, mi corazón palpitaba de una manera impresionante y me asombraba todo. Me asombraba hasta las paredes de la radio, me acuerdo, ¿no? Me asombraba cómo salía la música de ahí, me asombraba que se escuchaban voces y no había nadie. Y yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasa acá? Están todos escondidos. Entonces, así fui entrando durante aproximadamente 2 semanas, ¿sí? Y en la última semana me acuerdo que me animé con un amigo a hacer un programa de radio sin saber hacer, ¿no? Solamente el hecho de poner el disco, que en eso sí tenía práctica, porque también se escuchaba mucha música en mi casa y había un viejo combinado donde había muchos viniles de los Beatles, de Deep Purple, de Zeppelin, de Sandro, de Cacho Castaña, de Palito Ortega, de la negra Mercedes Sosas y más. En fin, le doy la propuesta a este amigo a quien engañé inocentemente. Me río porque me acuerdo de la anécdota, ¿no? Y este amigo era muy fanático de los Beatles, entonces por aquel entonces venían revistas en donde venían las historias, ¿no? De los cantantes, cómo arrancaron, las letras de las canciones y demás. Y este amigo compraba esas revistas de manera semanal, ¿no? Y le digo yo, entremos por acá. Y me dice, no es por la puerta, no, por acá, por acá. Y de manera muy impune empezamos a hacer el programa de radio
y al cabo del cuarto día, antes de que termine la semana, entra el dueño de la radio que vivía al lado y quería saber que quiénes éramos y qué hacíamos ahí, obviamente, ¿no? ¿Qué hacían esos dos pibes toqueteándole los equipos y irrumpiendo en su propiedad? Entonces le explicamos y con un tono de voz muy, muy alto dijo, esta no es la manera, chicos, esto así no se hace. Mi amigo obviamente nunca más volvió, salió disparando, de ahí nunca más volvió. Yo me quedé, lo enfrenté y le dije, quiero aprender a trabajar en la radio. Bueno, por lo visto música sabes poner, me dice, porque te vi manejar de manera escondida los discos, pero todavía no sabés. Y es verdad, no sabía nada. No sabía cómo a mí no me salía que la música no tapara la voz de mi amigo, por ejemplo, ¿no? Nunca se entendía nada, como que peleaba todo el tiempo con la voz. Entonces me dice, vení mañana a la mañana, que yo te voy a enseñar. Y así por casi 6 semanas aproximadamente, iba todos los días de 8 a 11 de la mañana. Todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana. A llevarle mate y a sentarme al lado y a mirar y a no interrumpir cuando hablaba y leía los diarios, porque en aquel entonces se leían diarios en papel, obviamente no existía la tecnología todavía, la computadora, el internet, eso todavía no, ¿eh? Eso va a venir para un capítulo más adelante. Entonces le digo yo, ¿y qué? ¿Cuándo voy a aprender? ¿Cuándo me va a enseñar a tocar estos botoncitos y demás? Bueno, sentate. Para empezar, estos no son botoncitos, son perillas de regulación. Las consolas tenían perillas y tienen perillas, mejor dicho, de regulación, graves, medios, agudos, ¿sí? Y otras cositas más. Y los potenciómetros, las palanquitas que se suben y se bajan cuando uno quiere cortar la música y darle espacio al locutor que hable y demás. ¿Sí? Me enseñó eso, me enseñó en qué momento poner las publicidades y que al fin descubrí cómo es que salían las voces y no había nadie. Se grababa una programación en un cassette de 60 minutos y se dejaba correr porque se suponía que entre hora y hora venía alguien y daba vuelta a la cinta y volvía a poner, o en todo caso arrancaba un programa, que generalmente ocurría, ¿no? Entonces empecé a interiorizarme y a ver cómo se hacía la magia que yo escuchaba con mi abuelo en mi casa. Esa magia que hasta el día de hoy me sigue atrapando y me sigue asombrando, y es por eso que hasta el día de hoy sigo trabajando en esa magia, trabajando, haciéndole escuchar magia a otras personas, trabajando, agradeciéndole a Dios por haberme puesto en ese camino y por haberme puesto al lado de esta persona que fui descubriendo que es una gran persona y que me enseñó mucho. Bien, este fue un resumen de lo que fue mi comienzo. Pronto estaré subiendo otro podcast más. Este fue mi primer podcast, así que espero sepan disculpar mi nerviosismo.
Y nada, espero sus comentarios, sus sugerencias de cómo arrancar si quieren, las sugerencias de si hablo más pausado o si hablo un poquito más acelerado, ¿sí? Preguntas que quieran hacerme, ¿sí? Sobre el tema de las radios, sobre el tema de hacer una producción, sobre el tema de operar, sobre el tema de cómo seleccionar las cortinas, cómo seleccionar la música y demás cuestiones. Desde ya muchísimas gracias por estar ahí escuchándome. Espero que esto a alguno les sirva y nada, viva la radio.